¿Alguna vez has conocido a alguien que no podía ver con sus ojos, pero de alguna manera te veía más claramente que nadie más? Eso es exactamente lo que pasó el día que ella entró en ese refugio. Una gata atigrada con ojos nublados que deberían estar mirando a la nada, pero en cambio estaban mirando directamente a través de su alma. Lo que esta gata ciega hizo después, nadie lo esperaba, y lo que enseñó sobre ver sin vista te dejará sin palabras. Era una fría tarde de noviembre cuando empujó la puerta de ese refugio en Barcelona. El olor la golpeó primero, desinfectante mezclado con algo más suave, más triste, esperanza mezclada con espera. Ni siquiera estaba segura por qué estaba ahí. Tal vez curiosidad, tal vez soledad, tal vez destino. La voluntaria la llevó por una fila de jaulas, cada una sosteniendo una historia, un latido, una súplica silenciosa. Luego se detuvo. En la jaula del rincón, sentada perfectamente quieta sobre una manta gastada, había una gata atigrada, rayas marrones, pecho blanco, orejas ligeramente demasiado grandes para su cabeza, pero fueron sus ojos los que hicieron que todo se detuviera, nublados, lechosos, sin ver nada. Y sin embargo, de alguna manera viendo todo. «Esa es Estrella», dijo la voluntaria suavemente. «Nació ciega. Ha estado aquí durante 6 meses. La gente pasa de largo porque, quieren una gata que pueda jugar, que pueda verlos. Pero honestamente, la voz de la voluntaria se quebró ligeramente. Es la gata más consciente que he conocido. Es como si sintiera el mundo en lugar de verlo. 6 meses de gente pasando de largo, 6 meses de ser invisible por algo que no podía controlar. El pensamiento le apretó el pecho. Se arrodilló frente a la jaula. La cabeza de Estrella giró lentamente, con precisión, rastreando movimiento que no debería haber sido posible para una gata ciega. Luego hizo algo que cambió todo. Estrella se levantó, caminó hacia el frente de la jaula y presionó su cara contra los barrotes, sin maullar, sin rogar, solo presionando su cara hacia adelante como si estuviera tratando de tocar algo que no podía ver, pero sabía que estaba ahí. Era confianza sin vista, conexión sin vista. ¿Puedo sostenerla? Su voz sonaba extraña, espesa con emoción que no esperaba. En el momento en que Estrella fue colocada en sus brazos, el porroneo comenzó, profundo, retumbante, como un pequeño motor que había estado esperando años para encenderse. Las patas de Estrella amasaron el aire, luego se asentaron contra su pecho. Sus ojos nublados giraron hacia arriba, sin ver pero de alguna manera sabiendo exactamente dónde mirar. Y en ese momento, la decisión estaba tomada. Ahora, si te encantan las historias sobre animales que prueban que las limitaciones no nos definen, necesitas ver qué pasa después, porque lo que Estrella hace en su nuevo hogar cambiará completamente cómo piensa sobre la vista, sobre la conexión, sobre qué significa realmente ver a alguien. La primera noche en casa fue interesante. La mayoría de los gatos se esconderían, explorarían con cautela, chocarían con los muebles. Estrella no hizo nada de eso. Se paró en medio de la sala de estar, completamente quieta durante lo que pareció una eternidad. Sus bigotes se movieron, sus orejas rotaron como pequeñas antenas parabólicas. Estaba mapeando, aprendiendo, sintiendo el espacio de maneras que los gatos videntes nunca tuvieron que hacerlo. Luego caminó, lentamente, deliberadamente, pata por pata. Tocó el sofá con su nariz, la mesa de café con sus bigotes, la pared con su sado. En una hora había memorizado toda la habitación. Por la mañana se movía por la casa como si hubiera vivido ahí durante años. Pero aquí es donde se pone increíble. Estrella no solo se adaptó a su nuevo hogar, le enseñó a su humana que cómo ver diferente. Porque cuando vives con una gata ciega, empiezas a notar cosas que nunca notaste antes. El sonido de pasos en diferentes superficies, la forma en que el aire se mueve cuando se abre una puerta, el calor de la luz del sol moviéndose por el suelo durante todo el día. Estrella se obsesionó con la chimenea, no porque pudiera ver las flamas bailando, sino porque podía sentir el calor en su frente. Cada tarde caminaba directamente a ese lugar frente al hogar, se acurrucaba en el ladrillo y se quedaba ahí durante horas, su cara inclinada ligeramente hacia el calor como si estuviera mirando la puesta del sol más hermosa. De cierta manera, quizás lo estaba.
Su estilo de comunicación era diferente a cualquier gato que su humano hubiera conocido. Estrella había aprendido que maullar no era tan efectivo como el tacto, así que desarrolló su propio lenguaje. Un golpe suave con la cabeza significaba «estoy aquí». Una pata en la pierna significaba «necesito algo». Sentarse en un regazo y ronronear significaba «todo está bien». Hablaba en sentimientos, en presencia, en momentos. Y lo más notable, Estrella nunca actuó como si le faltara algo. Jugaba con juguetes por sonido, saltando sobre bolas con cascabeles con una precisión impactante. Sabía cuando su humana estaba triste, caminando directamente hacia ella sin importar dónde estuviera en la casa, como si pudiera sentir la emoción en el aire. Saltaba a la cama cada noche, navegaba hasta la piloma y se acurrucaba justo contra la cara de su humana, respirando juntas, existiendo juntas. Las personas que visitaban siempre se sorprendían. ¿Es ciega?, preguntaban, viendo a Estrella moverse con confianza de rimón a rimón, saltar sobre muebles, jugar con juguetes. ¿Cómo hace eso? La respuesta era simple y profunda. Estrella no dejó la ceguera definir lo que era posible, redefinió lo posible alrededor de su ceguera. Pero 6 meses de su viaje juntas, pasó algo que probó cuán profunda se había vuelto su conexión. Su humana regresó del hospital después de una cirugía menor, débil, cansada, emocionalmente agotada. Estrella, que no podía ver los vendajes, ni la piel pálida, ni el agotamiento en sus ojos, supo inmediatamente que algo andaba mal. Lo que hizo a continuación todavía trae lágrimas. Estrella, esta pequeña gata ciega que tenía todas las razones para ser cautelosa y autoprotectiva, se subió al pecho de su humana y no se fue durante 2 días. Apenas comió, apenas se movió. Se convirtió en una presencia peluda, ronroneante y sanadora. Y cada vez que su humana se despertaba, allí estaba Estrella, ojos nublados apuntando a ninguna parte y a todas partes. Un recordatorio de que ser visto no requiere vista. 3 años después, Estrella todavía se sienta junto a esa chimenea cada tarde, cara inclinada hacia el calor, viendo flamas de maneras que nunca podríamos. Le enseñó a su humana que la conexión sucede a través de la presencia, no de la vista, que el amor no necesita ojos para encontrar el camino a casa. A menudo piensa en ese día en el refugio. 6 meses Estrella esperó a que alguien viera más allá de la ceguera y reconociera la magia. La verdad, fue allí a rescatar a una gata ciega, pero Estrella es la que le abrió los ojos. Ahora mismo otra Estrella está sentada en un refugio en algún lado. Otra gata ciega, gata sorda, gata de 3 patas, esperando a que alguien entienda que completo significa exactamente como eres. Entonces aquí está la pregunta que debería mantenernos a todos despiertos. ¿Qué nos estamos perdiendo cuando solo miramos con nuestros ojos?